Hebreos 5, voy a leer hasta el 14, desde el 11 hasta el 14 y un poquito del 6. Hebreos 5, 11 al 14, un poquito también del capítulo 6. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esta palabra nos habla nos contrasta niños con gente madura, ¿no? Los niños que solo pueden comer leche y no alimento más sólido. Los maduros que pueden, en cambio, comer alimento sólido, ir más allá. Dice, vamos adelante hacia la madurez o la perfección, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hay algo más, hay algo por delante. Hay más cosas que Dios quiere enseñar, pero os habéis hecho tardos para oír. Es la exhortación del apóstol, ¿no? En cambio, el maduro dice que por el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y quiero hablaros un poquito en esta noche, en este contexto de servidores y líderes, acerca de la sensibilidad espiritual, los sentidos espirituales. La palabra para sentidos es una palabra en griego, aisteterion, un órgano de percepción, una facultad sensitiva. Dice, es el órgano concreto de los sentidos convirtiéndose virtualmente en una habilidad que debe desarrollarse y permite a los creyentes distinguir entre los espíritus y entre el bien y el mal. Es un don espiritual que debe desarrollarse en la práctica. Entonces dice, tenéis los sentidos, dice, por el uso, que es la palabra exis, costumbre, hábito, práctica, el uso. Y ejercitados es la palabra allí, gymnaso, que viene de ahí viene gimnasia, ejercitar los sentidos espirituales. Entonces, una de las características de una persona que es madura es una persona que es bien sensitiva espiritualmente. Es una persona que esas facultades, que son los sentidos espirituales, los tiene desarrollados. Y eso le permite tener un discernimiento. Bueno, para ir de lo conocido natural a lo desconocido espiritual, pensad en los 5 sentidos que Dios nos ha regalado en lo natural. Si no tuviéramos, por ejemplo, los sentidos, ¿qué pasaría? No tendríamos sensibilidad, no nos llegaría información, porque la información que llega a nuestro cerebro es a través de los sentidos, de ese sistema
nervioso, que capta información por los sentidos. Por lo tanto, no podríamos aprender, no podríamos relacionarnos y seríamos literalmente una carga. O sea, una existencia tan miserable. Si tú no pudieses ver, ni oír, ni oler, ni gustar, ni sentir el tacto, que eso no es vida. La vida, aún personas que puedan tener algún tipo de minusvalía, pero la vida es vida porque tienes la capacidad de aprender, de sentir, de recibir información, de relacionarte, aunque te falte alguno de los sentidos, con otros puedes entonces comunicarte con el exterior. La ausencia, por lo tanto, de los sentidos es un bloqueo. Y el apóstol está diciendo, tenéis necesidad de leche todavía, no habéis avanzado a la madurez, y el discernimiento no lo habéis desarrollado tampoco, los sentidos espirituales. Es muy importante que nosotros podamos crecer y ejercitar y tener este hábito, esta costumbre de tener activos los sentidos espirituales. Por ejemplo, ¿te ha pasado? Espero que sí, que en un tiempo que has tomado de ayuno has tenido una sensibilidad mayor a las cosas del espíritu. Claro. ¿Por qué? Porque en el ayuno fortaleces el espíritu y entonces estás más perceptivo al bien y al mal, a la palabra de Dios, más sensible, porque es como tus sentidos amplificarlos. En otro momento en el que a mí me ha pasado es, por ejemplo, en un momento de llenura del Espíritu Santo, aunque yo intento vivir en la constante llenura del Espíritu Santo, pero ¿alguien me entiende? En ese momento de llenura del Espíritu Santo, qué fácil es oír a Dios, qué fácil es poder ver en el Espíritu el trono de Dios, ver en el Espíritu la realidad de nuestro mundo con los ojos de Dios, el poder oler tanto lo negativo como lo positivo. En la alabanza, en los momentos de alabanza, ¿os acordáis cuando Eliseo pide un tañedor para conectarse con Dios? Y realmente es así, o sea, hay momentos que tú mismo vas en alabanza, cantando en tu vehículo, en tu tiempo con Dios, estás en alabanza, momentos como este, y en ese tiempo de alabanza, en esa conexión con Dios, Eliseo vio, oyó. Había estado relacionándose con los reyes, pero entró en alabanza, entró en comunión con Dios y recibió revelación de lo que debían hacer en eso que parecía una muerte inminente para los ejércitos, porque estaban en un desierto sin agua. Estás ejercitando los sentidos espirituales. Y la gente madura, y sobre todo los que estamos en servicio a Dios, debemos ser personas que no tienen ningún tipo de bloqueo en este regalo y en este don de los 5 sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque aplica igual. A través de los sentidos espirituales nosotros podemos discernir el bien y el mal, pero no solamente eso, podemos comunicarnos con Dios, oír a Dios, sentir a Dios, gustar a Dios. Podemos también comunicarnos con nuestro entorno y poder percibir cómo está una familia, percibir cómo está una vida, sentir con el corazón más profundo que lo mental y lo natural, en lo espiritual, cómo está una ciudad, etc. Podemos desarrollarnos en el servir, podemos servir con más efectividad, movernos en el servicio y en el espíritu. ¿Por qué? Porque con los sentidos espirituales tú vas a poder captar cuando hay una necesidad de consolación, cuando hay una necesidad de conversión en una vida. Tú quieres que
esté avanzando y no está ni convertido, está frío como un cubito, porque lo siento, el tacto me ayuda a sentir el frío y el calor. Entonces podemos servir mejor. Con los sentidos espirituales nos relacionamos con el Espíritu. El Espíritu se relaciona, mi espíritu, con el Espíritu Santo, y Él puede transmitirnos información, comunicarse con nosotros y también comunicarnos entre nosotros con los demás. Los sentidos espirituales hubiesen librado a Adán y Eva del engaño de sus sentidos naturales. De verdad. Porque oyeron a la serpiente, vieron el fruto del árbol codiciable, probablemente lo tocaron y tenía una textura maravillosa, lo probaron y dijeron, pero qué rico, ¿cómo Dios ha dicho que esto no es bueno? ¿Cómo Dios ha dicho que esto es muerte? Pero estaban bajo el engaño de la serpiente, sus sentidos naturales fueron engañados. Con los sentidos espirituales hubiesen podido oír una voz diferente a la voz de Dios. Probablemente hubiesen incluso dicho, no es la serpiente. No sé si en aquel tiempo los animales tenían la facultad de hablar, pero podrían haber dicho, ¿qué hace una serpiente hablando? O sea, es que los animales hablaban, no es la voz de la serpiente de siempre. Hay otra voz detrás de esta voz. Pudiesen también haber visto con los ojos espirituales el árbol de la vida, sí que es bueno, pero este árbol no es bueno, porque Dios lo ha dicho. Y ya ni siquiera hubieran entrado a gustar y a palpar o a oler. Los sentidos espirituales de cuántas cosas nos pueden librar y cómo pueden ayudarnos para servir a Dios y a los demás. Entonces, cuando somos niños, apenas los tenemos desarrollados, pero en el ejercicio y en el crecimiento y en el uso los vamos desarrollando. Por ejemplo, ahora estábamos en la introducción de este tiempo y Marco nos contaba una experiencia que había estado presidiendo, ¿no? Entonces cuando iba por aquí regresando, que el Espíritu le habla y le dice, no me has dado toda la oración, ¿no? Me has cortado la oración. Y que él se fue quebrantado. Aunque es una experiencia donde tú dices, ay Señor, no te di el servicio completo. Sin embargo, estás entrenando, ejercitando. Y con este sentido quiero comenzar. El sentido del oído para mí es el más importante. El más importante, el oído espiritual. Oído de siervo de Dios. Oído de sierva de Dios. Por ejemplo, en este caso Marco ya va a tener una sensibilidad. A lo mejor está presidiendo, orando, y él mismo puede sentir cuando el Espíritu quiere seguir o cuando ya dice, ya, lo que tenías que decir está dicho, ¿no? Y volver y decir, tener la sensación de que el Espíritu le dice, amén. O que el Espíritu le dice, faltó, amén. Estás entrenando el oído. Yo no puedo hablar si primero no aprendo a escuchar. Dice, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira. ¿Qué es un niño? Un niño le cuesta oír, pronto para hablar y pronto para la ira, ¿verdad? Pero aprender a oír, el arte de oír, es muy importante. Para mí es más importante oír que hablar, porque normalmente lo que hablo debe ser lo que primero escucho. O sea, aún estábamos en este tiempo, ¿no? Adorando ahora, y yo estaba en mi interior. A veces estoy en lenguas, hablando con Dios, en mi interior. Espíritu Santo, ¿quieres que traiga la enseñanza? ¿Quieres que se desate, que sigamos adorando? ¿Quieres que tengamos un tiempo de oración? ¿Quieres un fluir profético? O sea,
¿Qué quieres? Entrégales la enseñanza, amén. O sea, yo estoy a veces en una consejería con alguien, ¿no? Estoy en una consejería con alguien y yo estoy escuchando a la persona porque es muy importante que las personas, solo cuando alguien se siente escuchado ya es sanado, ¿verdad? Solo alguien que se siente escuchado, eso ya es un bálsamo, te sientes amado, entendido. Entonces, estoy escuchando atentamente, pero estoy en mi interior. Espíritu Santo, ¿qué quieres decirle? ¿Dónde está el consejo? ¿O simplemente quieres que calle? Dime, Espíritu Santo, estoy intentando oír para ser un canal de Dios. No puedo ministrar sin saber escuchar al Espíritu y sin saber escuchar a los demás. He a veces aconsejado a siervos que les he dicho, cuando la persona está a mitad de decir algo, deja que termine de decirlo. Porque a lo mejor a la mitad de que te está contando algo, te forjas ya un juicio que es un prejuicio. Porque no ha terminado de desarrollar la idea, desconectas de lo que te ha seguido diciendo y ya estás preparando tu rollo, tu sermón. Y cuando termina la persona de hablar, tú le saltas con algo que no es lo que necesita escuchar. No, escucha, pero atentamente a la persona o sea, presta atención a lo que quiere comunicarte. En el matrimonio también el arte de sabernos escuchar salva matrimonios, ¿no? Pero saber escuchar al Espíritu. Un buen oidor será un buen hacedor. Un buen oidor será un buen servidor. La Biblia dice que seamos oidores y hacedores. Y yo he descubierto que los grandes siervos de Dios son grandes oidores. Oidores de Dios y oidores de las personas. Entonces, ¿cómo es el oído de los siervos de Dios? 3 cosas. Di conmigo: oído abierto, oído despierto y oído de sabios. El Salmo 46 dice, Salmo 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Y la palabra ahí es un oído perforado. Es como que todo tapón, toda obstrucción se ha quitado, has abierto mis oídos. Y entonces en ese salmo habla, Dios no ha querido sacrificio y ofrenda, sino la voluntad es que ha querido que yo me entregue, porque es un salmo mesiánico. Entonces Jesús fue que tuvo el oído para el Padre, el oído abierto para el Padre. ¿Qué es lo que quieres, Padre? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No, hijo, tienes que ir a la cruz. Amén, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El oído del siervo es un oído abierto, que todo obstáculo es quitado. Es un oído despierto. Mirad, este texto es de oro. Isaías 54 al 6. Dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Qué bonito, un oído que está despierto. A veces dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Y tenemos oídos para oír, pero el oído es como que está en modo off, está dormido, ¿no? Está adormecido. Y aquí habla todo lo contrario, un oído que está activo, que está despierto. Pero entonces, fíjate, en este texto, el oído de sabios también se le llama aquí en este texto, en la Reina Valera. El mismo texto en la Reina Valera dice, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. El oído de los sabios es el oído que está entrenado, que escucha con atención para obedecer. Como
el ejemplo más importante es el ejemplo de Samuel. Como Samuel al principio dice que escaseaba la palabra de Dios. Escaseaba la palabra de Dios porque ya Elí y sus hijos no oían. Mandó Dios profeta y no oían. Y escaseaba la palabra de Dios. ¿Cómo van a dar palabra a los que no oyen palabra? Claro. Cuando hay palabra es porque hay gente que tiene oído y por eso puede transmitir palabra. Ahora Dios tenía que levantar a un nuevo sacerdote y lo comienza a llamar Samuel, Samuel. Pero Samuel no tenía el oído, era un niño, no lo tenía todavía, era un joven en este caso, no tenía entrenado. Entonces no distinguía e iba donde Elí. ¿Me llamaste, Señor? No, yo no te he llamado. Samuel, Samuel. Otra vez. Dime, ¿qué necesitas? No. Y ya Elí dijo, le está llamando Dios. Mira, la próxima vez, dile, aquí estoy, Señor. Dice, le dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Pues la palabra, y así se lo dijo Samuel. Dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y ahí el verbo oye es shama, que significa oír inteligentemente, oír poniendo atención. Es la voz del Señor. Estoy aprendiendo a oír, a distinguir la voz del Espíritu Santo, porque a veces me viene un pensamiento, ese soy yo. Pero cuando ese pensamiento es recurrente y luego te das cuenta de que era muy importante, era el Espíritu. O sea, y poco a poco vas distinguiendo tu voz, la voz de Dios, del Espíritu, y la voz del diablo también, que a veces viene el tentador y nos lanza un pensamiento. Entonces, el oído del sabio es el oído que se va entrenando, se va ejercitando. Para oír llama atentamente, como oyen los discípulos, que es oír para obedecer. Y Samuel, fíjate que el oído le salvó del error de la vista. Dice que viendo a Eliab, dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Vio a Eliab y dijo, este es el rey, en lugar de, más años después me refiero, este es el rey en lugar de Saúl, porque también era un tiarrón Eliab. Pero el Señor le habla. Respondió a Jehová Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El oído te puede salvar de un error con los ojos. El Señor puede ver a alguien que parece, wow. O sea, tú puedes ver a alguien, me refiero, que parece, wow, es un ungido, estoy delante de un ungido del Señor. Y te dice el Espíritu, escucha, cuidado, discierne. Vas a una iglesia que parece eso, wow, qué bárbaro. Pero a Dios no le impresiona, aunque a Dios le agrada la excelencia, no le impresiona nada de lo que nosotros podamos hacer. Escucha al Espíritu. Porque entonces fueron pasando los hijos de Elí y ninguno era. Y cuando llega, mira qué interesante, cuando llega David, dice, envió pues por él, por el pequeño, por David, y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Parece que todos los hijos de Elí de Isaí eran de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Entonces, ¿le ungió por el ojo o le ungió por el oído? Por el oído. Porque el parecer de David no era nada diferente a lo de los otros hermanos. Pero no se llevó Samuel ya por la apariencia, sino porque recibió una palabra. Ese es. Y acertó. Entonces, oír al Señor nos puede librar de tantos errores en esto de servir, de decidir, de discernir. Yo recuerdo cuando me salí del carril ministerial que Dios tenía para mi vida.
aproximadamente un año que estuve en un error, en una confusión, haciendo algo que no era el ministerio que Dios tenía para mí. Y después, como decimos en España, a toro pasado, o sea, ya con la perspectiva de la experiencia vivida, me di cuenta, wow, en ese año Dios me habló mucho menos. No tenía el oído abierto, despierto, sensible. Escaseó la palabra del Señor. Igual que David, cuando David estuvo 13 meses con la lámpara apagada, cuando Betsabé, el hombre que era conforme al corazón de Dios, pero el pecado te embota los sentidos, te entorpece, te embrutece. Y David estaba, en vez de con un oído despierto, con un oído adormecido. Y tuvo el Señor que mandar a Natán con toda una parábola para acabar diciendo: ese hombre eres tú. Y ahí se despertó el oído de David de nuevo, porque había dejado de estar con sus sentidos activos y estaba hay un versículo que me encanta, anótalo, Isaías 30:21. Tus oídos oirán detrás de ti una palabra: este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Otra vez, Isaías 30:21. Tus oídos oirán detrás de ti una palabra: este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Entonces, hay una relación entre camino y oído. Cuando perdemos el oído, perdemos el camino, y al perder el camino, perdemos el oído. Porque, mira qué interesante, lo que está diciendo es que yo voy a ir andando en el servicio de Cristo y voy a tener una voz detrás de mí que me dice: este es el camino, sigue, y voy por el camino. Y ahora dobla a la derecha. Muy bien, sigue. Y ahora a la izquierda. Y esa es la voz que me va guiando, que es la voz del Espíritu Santo. Pero imagínate que yo voy por el camino, anda a la derecha, Juan Carlos, anda para la derecha, y yo giro para la izquierda. Y una de las cosas que me dicen que me he equivocado de camino es que esa voz se calla. Hasta que yo empiece a preocuparme, no oigo, parece que he perdido la voz del Señor. Espíritu Santo, vuelve al cruce, que te has equivocado, cabezón. Recuperas el camino y recuperas la voz. ¿A alguien le ha pasado? El Espíritu Santo está contento y parece que tienes esa... Qué importante es para todo en nuestra vida el sentido del oído para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios. 2. La vista. La vista es el siguiente que para mí es más importante. La vista. Y voy a enfrentar la visión reseca y la visión ungida. ¿Ya has parado alguna vez a pensar de la importancia de los párpados? Imagínate que te quitaran los párpados. Los párpados son una bendición. Dile a Dios: gracias a Dios por los párpados, Señor. Los párpados sirven para dormir, por ejemplo. Fernando? ¿Es Zulmita? Sí. Estáis cansados algunos, ¿no? Del trabajo del día. Pero los párpados me sirven para bajar la persiana. Bajo la persiana y me quedo a solas conmigo mismo, o me quedo a solas con el Espíritu Santo. Los párpados sirven para proteger la pupila, con los vientos de Santa Cruz, ¿no? Qué importante los párpados. Antes de que me entre una china. ¿Se dice que una piedra, aquí una piedra pequeña se dice una china? Ah, bueno. Aquí no se dice una china, ¿no? Se dice un pony. Imagínate una china entrándote en el ojo. No, mejor no. Allí una chinita, bueno, es una piedra pequeña. Los párpados sirven para cubrirnos de una luz potente,
para concentrarnos. Hay momentos que hay que cerrar los ojos, cerrar toda distracción y tienes que concentrarte. Menos en la carretera, por favor no lo hagas en la carretera. Para descansar la mente. Pero sobre todo los párpados sirven para humedecer los ojos. ¿Jugabas tú con tus hermanos de pequeño a mantener los ojos abiertos a ver quién ganaba? Hasta que llega el momento que te pican. ¿Qué sería de nosotros sin poder pestañear? Tendríamos la visión reseca. Sin un buen cerrar, no hay un buen abrir. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que tenemos que aprender a cerrar los ojos en oración, en comunión con Dios. Cerrar los ojos en la búsqueda de lo que no se ve. No quiero decir con eso que no pueda orar con los ojos abiertos. Pero sí que es cierto que al cerrar los ojos puedes estar a solas con Dios. Al cerrar los ojos puedes intentar ver lo que no se ve con los ojos físicos, pero sí se ve con los ojos espirituales. Entonces, una visión reseca es el cristiano que le falta oración, que le falta comunión, le falta descanso, se le reseca la vista, empieza a no ver bien. Pero el que sabe cerrar, cuando tú sabes cerrar los ojos en oración, los vas a poder tener abiertos en el Espíritu. ¿Qué tal si ante el engaño de la serpiente, Adán y Eva hubiesen pasado un buen tiempo con sus ojos cerrados, buscando el consejo del Padre? A lo mejor no hubiesen visto el árbol como lo que luego lo vieron, como algo apetecible. Entonces, una visión humedecida es una visión ungida con el colirio del Espíritu. ¿Sabéis que aquí el que les habla, yo tenía miopía y astigmatismo y el Señor me sanó sin pedírselo, que me operara? No sé cuánto cuesta aquí una operación de miopía y astigmatismo, pero aquí en España vale unos miles de euros. Y yo empecé un tiempo de mi vida a pedirle mucho al Señor con Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea: dame colirio para ver, dame, Señor, ayúdame a ver, dame colirio para mis ojos, quiero verte, quiero ver las cosas tuyas, las cosas del Espíritu. Y era una oración día a día, hasta que un día me dijo Dios: te he sanado la vista. Y yo usaba mis gafitas, ¿no? para conducir, para leer, para casi todo. Y cuando me pongo las gafas, veo borroso con las gafas y me quito las gafas y veo bien sin las gafas. ¡Oh, aleluya! Pero el Señor me dijo: es una señal de que me ha agradado lo que me has pedido. Es una señal que te he dejado en tu visión. Pídemelo. Dame colirio, Señor. Dame visión ungida para ver, para ser un hombre de ojos abiertos. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la visión ungida? 1, es la visión de fe. Di conmigo: visión de fe. 2, visión de compasión. Y 3, visión de atalaya. Esto es muy bonito, mira. ¿Qué es la visión de fe? Dice Hebreo 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, la visión de ungida con el colirio del Espíritu es la visión de la fe, que tú ves al gigante, que tú ves, aleluya, al invisible, que tú ves las cosas diferentes porque la ves poniendo a Cristo en medio de todas las. 2, la visión de la compasión. Me encanta el milagro de Marcos 8, 23 a 25. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Si queréis ahora lo hacemos, lo practicamos esto. ¿Algo voluntario? Le puso la mano encima y le preguntó si veía algo.
Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, árboles en movimiento. Y Jesús dijo, no está sano. Le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Dice, y fue sanado, fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Entonces, la visión del siervo, la visión ungida, es una visión. Hay que tener cuidado con ver a los hombres como árboles. Algunos ya han tenido un encuentro con Jesús, son salvos, pero siempre ven con ojos de necesidad. Especialmente con una visión de oveja, siempre estás viendo lo que a ti te hace falta y lo que te pueden aportar. La visión de ver a los hombres como árboles es que tú veas a los hombres y dices, ahí hay un arbolito que me da sombra, ahí hay un arbolito que su madera me serviría, ahí hay un arbolito que su fruto me gustaría comerlo. O sea, la visión del niño espiritual es la visión que ves a los demás siempre como que los demás te pueden a ti aportar algo, como un árbol del que tú puedes tomar algo. No es que no tengamos que ver eso, pero es la visión de compasión. Es la visión que tú no ves a la gente en base a lo que la gente te puede dar, sino que ves a la gente en base a cómo tú los puedes servir. El Señor te entrena los ojos para ver a la gente como ovejas sin pastor. Es la visión de la compasión que Jesús le transmitió a sus discípulos. Mirad, los campos están listos. Tengo compasión porque mira, la multitud están como ovejas sin pastor. Jesús le estaba dando sus ojos para ver la necesidad. Y Dios nos tiene que dar esa visión de misericordia, de compasión. No en base a lo que me pueden dar, sino a cómo yo puedo servir. Amén. Impresionante, dice, volvió a poner el ojo y dice, y veía de lejos y claramente a todo. ¿Cuántos quieren esa visión? Amén. De águila, veía de lejos, te veo venir. Te veo bacalao, aunque vengas disfrazado. Te veo venir claramente a todos. Entonces a veces le tenemos que pedir al Señor, dame esa visión, Señor, para ver. Hay gente que parece malcriada, antipática, que reniega, pero en el fondo es una llamada de atención. Están diciendo, necesito amor, háganme caso, denme amor. Lo gritan, pero no saben que están gritando. Y hay otras veces que puede ser discernir, que verdaderamente hay otra problemática, pero hay mucha gente que, Señor, ayúdanos a ver como tú ves, con tu compasión, como ovejas sin pastor, como la mies que tenemos que cosechar. Y la visión también es la visión de la atalaya. Ezequiel 33:6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de sus pecados, pero demandaré su sangre de la mano de la atalaya. Entonces, la visión del siervo es la visión de la atalaya. Como Ezequiel 33:6. Como ves, claramente y de lejos, puedes ayudar a otros, puedes advertir a otros, puedes aconsejar a otros. Hermano, cuidado. Que hace tiempo que no te veo. Que hace tiempo que me tienes preocupado. Veo venir un peligro. Estás trabajando mucho, estás descuidando a tu familia, estás descuidando la oración. Y entonces podemos ser atalaya de los demás porque ves venir un peligro. Amén. De repente se mete un perico a los palotes aquí y tú te das cuenta, este viene a llevarse una princesa. Cuidado. A ver si hay un fruto de verdad que está convertido. Y si hay un fruto que está convertido, Dios le dará una princesa.
Pero ¿y si viene una mujer y lo que viene es con otra intención? Entonces la atalaya tiene que tener los ojos bien abiertos. Entonces necesitamos madurez en los que sirven para tener oído ejercitado, visión ejercitada. Amén. Bueno, y avanzo a los 3 otros que son más cortitos. El gusto y el olfato y el tacto. El gusto y el olfato es algo que se ha visto afectado por el virus, por el coronavirus, ¿verdad? Que nos hemos quedado sin gusto y sin olfato. Los que hemos pasado, la mayoría de los que hemos pasado el COVID, te afectaba esa región del cerebro. Y yo quiero daros un testimonio de que estando aquí se me ha abierto el gusto y el olfato. De verdad. Pasé en enero el COVID y ahora estamos en septiembre. 8 meses después apenas he tenido gusto y olfato. Que me decían mis hijos, huele a quemado, papá. No, yo no huelo nada. ¿Estaba buena la comida? Tenía una ventaja mi esposa. Si salía mala, bien. Pero si era una comida buena, que te decían, qué rico. Yo comiendo como si comiera paja. O sea que los primeros días nos engañaste diciendo estaba bueno. No, porque los sabores aquí son más intensos. Aquí todo saben, es verdad, ¿sabe? Aquí la sal sabe más, el azúcar. Entonces aquí es como que se me ha abierto el olfato, se me ha abierto el gusto también, el gusto. Sí. Y yo creo que es un milagro de sanidad, porque se lo estaba pidiendo al Señor desde hace tiempo. Bueno, esto está basado en Salmo 34:8. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. También en Hebreos 6:4 y 5. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Y dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra. Aquí ya nos dice 3 cosas que hay que gustar. Gustad y ved qué bueno, la bondad del Señor. 2, el don celestial. 3, la palabra. La bondad del Señor, el don es el Espíritu Santo, el don celestial es Jesucristo también, y la palabra. Entonces, nosotros debemos ser gente con muy buen paladar, con un buen sentido del gusto y del olfato. Muy bien, no puedo saber si algo está malo, ni disfrutar de lo bueno sin olfato y sin gusto. El olfato nos alerta y nos recuerda. ¿Sabes que el sentido que más memoria tiene es el olfato? El olfato. Es curioso el olfato, ¿no? Porque de repente hay una colonia que la aborreciste cuando estabas embarazada y la vuelve y ya no puede usar nunca más tu marido. ¡Uy! Asocia, ¿no? Yo, por ejemplo, os voy a confesar una cosa un poco ridícula, pero crecí en la huerta de Murcia y el abono que se usaba era el abono de los caballos, de las vacas, el estiércol. Entonces yo huelo a eso y la gente dice, ¡buah! Y yo digo, ¡ay! Me transporto a mi infancia, a jugar en los huertos. Es un olor para mí entrañable, familiar, ¿no? Acá se llama albahaca o boca. El guano, ¿no? El estiércol. Entonces el olfato nos alerta y nos recuerda. Por eso la sensibilidad con el Espíritu Santo es muy importante, porque el Espíritu Santo te hace recordar. Y el Espíritu Santo te va a dar el olfato para decir, esto está podrido. Aquí huele a enfermedad, algo enfermo. Aquí, o todo lo contrario, aquí huele a cielo. Aquí huele... ¿Alguien ha olido a cirio? ¿A religión? Que estás con alguien y dices, me huele a viejo, a cerrado, a vela. ¿Y alguien ha olido a cielo? ¿Sabes que hay momentos en adoración que yo de repente he tenido un olor y mucha gente me ha dicho, ¿has olido como a rosas, como a primavera, como olor a cielo? Porque estoy seguro que había ángeles en medio nuestro.
Entonces, Samuel, los sentidos espirituales, hay que desarrollarlos. Pero os voy a contar algo que le pasaba a mi esposa, y es que como ella estaba enferma de coronavirus, cocinaba con demasiada sal o muy poca sal. Literalmente una vez no podíamos comernos la comida, porque eso estaba salado, y ella había perdido el gusto para probar, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? A que dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tú tienes que tener un buen gusto. Tú tienes que ser capaz de discernir cuando tú mismo eres soso, cuando tú mismo te falta sal, te falta gracia. Soso aquí es desabrido. Sí, exacto, muy bien. En España igual también, a eso me refiero. Desabrido, cuando las cosas de Dios tienen que tener gracia, tienen que tener sal. Nosotros debemos contagiar. Por ejemplo, si estás ministrando a los jóvenes, si estás compartiendo con alguien, se tiene que notar que tú disfrutas la palabra, que tú disfrutas la bondad del Señor, que tú disfrutas el don de Cristo, del Espíritu Santo, y dices, uy, esto está tan bueno, y compartirle ese sabor. Tu cristianismo debe tener sabor y olor, y entonces esa gracia, esa sazón es muy importante, porque los hermanos van a decir, ese se está comiendo algo que está bien bueno y a mí no me sabe bien, ¿por qué? ¿Por qué disfruta las cosas de Dios y yo no? Entonces contagiamos a otros. Desarrolla tus sentidos espirituales, enamórate de Cristo. Cristo es precioso, es delicioso. Lo del Espíritu es mejor que lo del mundo. Y tenemos que ayudar a otros a decir con lo del mundo, ¡puaj! Y a decir lo de Dios, Los sentidos espirituales. Desarrollamos los sentidos espirituales. ¿Qué te parece, hermano? ¿Cómo te sabe esto que te estoy diciendo? Y el último es muy importante, el tacto. El tacto. El tacto es ser sensibles para lo de Dios y para los demás. Hay gente que no tiene tacto. ¿Alguna vez se te ha dormido una pierna o un brazo y ha sido una sensación malísima? Porque de repente tú mismo te has visto el brazo y parecía el brazo de otro, ¿no? Y te lo has tocado y ha sido raro. O ha ido no te ha respondido el pie. Conozco una hermana que se cayó directamente porque el pie se le durmió y no le respondió. ¡Pum! Y se cayó. Y le daba vergüenza decir por qué estaba lesionada. Y entonces es muy importante. No es mi caso, dice la hermana Pati. ¿Por qué, Pati? ¿Por qué? Porque está mal la rodilla. Tú sientes de más, ¿no? Pero hermanos, ¿tendrá eso algo que ver cuando ya no nos duele lo que le pasa a un miembro del cuerpo y es fácil caer en la indiferencia? Es fácil caer en el que me importismo. ¿No deberíamos tener una sensibilidad para llorar con los que lloran, reír con los que ríen? Que nos duela lo de otro hermano. Esa sensibilidad que tiene que ver con el amor, eso es madurez. Cuando tú puedes empatizar, tú puedes sentir lo que la otra persona siente. El tacto. Contacto. Me gusta. Contacto. Necesitamos contacto. Uno de los problemas es que en esta pandemia no nos hemos podido abrazar, y está demostrado que el toque genera oxitocina y segrega cosas que son necesarias para el cerebro y para la felicidad. Entonces nos ha faltado más abrazo, apapacharnos. ¿Verdad que sí? Y el contacto es muy importante. A Jesús lo tocaban y salía virtud.
Y yo he aprendido que tengo que dejarme tocar. Que hay gente que se acerca a mí con una fe y puede tomar un cariño de Dios, una virtud de Dios, y tengo que estar accesible, tener contacto. El contacto es poderoso. Es poderoso. Los jóvenes necesitan mucho contacto, mucho que les expresemos cariño, ¿verdad? Como les contaba yo a los jóvenes de esa niña que estaba en la tormenta y temblaban los cristales y estaba muerta de miedo y fue corriendo a la cama de los papás y el papá le dijo: tranquila, que Jesús está con nosotros, Jesús te ama. Y dice: sí, Jesús me ama, pero no me puede abrazar, yo necesito ahora mismo que alguien me abrace, ¿no? Y es así, o sea, hay muchas veces que el Señor tú sabes que está ahí, pero está muy lejos. Por otra parte, necesitas que alguien te exprese su amor. Y para eso estamos nosotros, para tener ese contacto, donde hay una impartición, donde transmitimos amor. Entonces, pero con contacto, o sea, no coges igual, no agarras igual, perdona que ya estoy perdiendo el boliviano, no agarras igual a un bebé tierno, que a un hijo que le quiere gastar una broma cuando ya es más grande y le agarro a un hijo mío y le pellizco y le digo 4. No es igual. No comunico lo mismo. Entonces tenemos que tener una sensibilidad con la gente. Hay gente que tú te das cuenta de que son un dolor, son un ay. Y que cualquier palabra, gesto, cualquier comentario les puede herir. Y tienes que tener una sensibilidad, un tacto. Y hay otra gente que lo que necesita todo lo contrario, es un zarandeo. ¡Despierta! ¿Verdad? Y entonces, ese tacto es el sentido del tacto no es solamente a la hora de tocar, sino que el frío, el calor, el dolor está relacionado con el sentido del tacto. La humedad también. Mira, el tacto nos avisa de que el pecado quema, de que la unción refresca, de que la maldad enfanga, de que el egoísmo raspa o de que la conciencia pellizca. ¿Te lo repito? El tacto nos avisa de que el pecado quema. Cuidado. ¿Quién se ha puesto brasas en el seno y no se ha quemado? ¿Alguna vez se me ha acercado a mí alguna mujer que he dicho, brasas, vienen por ahí brasas? Aléjate. Que busca otra cosa. El pecado quema. O has empezado a ver una película y dices, quema, esta película quema. Tacto. La unción refresca. La unción refresca. Qué importante es que sintamos la unción del Espíritu Santo cuando hay unción. Cuando hay unción en otros, cuando hay unción en uno. La maldad enfanga, el egoísmo raspa y la conciencia pellizca. Qué bonito cuando el Espíritu Santo te pellizca en la conciencia y te dice, ¡hey! Marco, que la oración se ha quedado incompleta. Es un pellizco del Espíritu Santo, ¿a que sí? ¡Ay! Señor, es verdad, perdona. Amén. Sí. Entonces, mis hermanos, los maduros deben ayudar a los niños a desarrollar sus sentidos, su sensibilidad. Los 5 sentidos espirituales transmiten información a mi espíritu. El espíritu se puede comunicar conmigo, me ayudan a moverme, a relacionarme, a servir, a relacionarme con los demás y con Dios. Y sin ellos somos niños. Los sentidos espirituales se pueden ejercitar o se pueden corromper o se pueden dañar
como dice aquí en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y la palabra ahí extraviado es corrompidos o deteriorados, dañados. ¿En qué contexto lo dice Pablo? Habían llegado unos falsos apóstoles que estaban enseñando a la iglesia, estaban enseñándole a la iglesia con una grandilocuencia, iban de super ungidos, de super apóstoles, y estaban embobados, los corintios estaban así embobados con esta gente. Al punto que se estaban apartando de la sincera fidelidad a Cristo, de la sencillez de Cristo, y estaban empezando a irse en pos de otro evangelio. Y habían caído en tal torpeza o embrutecimiento que el apóstol Pablo lo tenían en poco. Y decían, su presencia física es poco impresionante y su forma de hablar desdeñable, menospreciable. O sea, el discernimiento. A estos los tenían en un pedestal y al padre espiritual de la obra del apóstol Pablo lo tenían en poco. Esos son los sentidos. Igual, porque la serpiente, ¿cómo engañó a Eva? Con sus palabras. Anuló los sentidos. Y en este caso, escuchando otro evangelio, dice el apóstol Pablo, tengo un celo de que vuestros sentidos sean dañados y os apartéis de la fidelidad y la sencillez, la pureza del amor a Cristo y aceptéis otro evangelio, otro espíritu, otro Cristo. Y de paso les exhorta en la carta y dice, y hasta, perdonadme, me estáis despreciando a mí que soy vuestro tutor en la fe, vuestro padre espiritual, por esta gente, estos superapóstoles. ¿Qué os pasa, Corintios? Tengo que recordaros de quién soy en el Señor. O sea, habían perdido su discernimiento. Entonces, los sentidos espirituales se pueden ejercitar, pero también se pueden entorpecer. Atrofiar. Muy buena palabra. Qué bien. Entonces, esto que Dios nos ha ministrado, qué ganas me dan de seguir creciendo en el Espíritu. ¿No te pasa al escuchar esto? Claro. De seguir ejercitándonos. Primer sentido, el oído. Para mí es el más importante. Segundo es, hemos dicho que el oído de siervos. La vista reseca o ungida. Ungida. El que sabe cerrar, sabe abrir. El olfato y el gusto. Olfato es sabueso. Un buen paladar. Transmitir a otros esa sazón, esa gracia. Y el tacto también me parece, está muy relacionado con la sensibilidad, con el amor, el saber impartir, sentir como el otro siente, sentir las cosas del espíritu. Estoy frío, estoy tibio, el ambiente está frío, está caliente. El tacto. Amén. Eso habla de madurez espiritual. Así que os entrego esta palabra de parte del Señor para retaros a seguir creciendo. Vamos a orar juntos, vamos a orar. Padre querido, gracias por este mensaje tan necesario para nosotros. Porque en lo natural, pues, oímos sin proponérnoslo y vemos y ahí están nuestros sentidos, son parte de nuestra equipación. Sin embargo, los espirituales, tú dices que los ejercitemos, que tengamos el hábito de usarlos. O sea, hay que ser intencional en esto. Hay que despertar los sentidos espirituales al estar en contacto contigo, al estar en comunión. Hay que decir como Eliseo, tráeme un tañedor, voy a entrar en alabanza, en un tiempo de alabanza. Hay que echar mano de estos recursos, de estas habilidades que tenemos en la vida nueva, en el hombre espiritual. Qué terrible cuando se atrofian nuestros sentidos espirituales y ya no te oímos, y ya no te sentimos, y ya no podemos
ni siquiera tener tacto con el otro. Y hemos perdido el gusto de lo eterno y hemos perdido el olfato. Dios mío, líbranos de ese mal. Indudablemente la enfermedad del COVID ha dañado a nuestros sentidos y hay enfermedades espirituales como la apatía, como la tibieza, como, Señor, la obesidad espiritual y el pecado. Y todo eso hace que no estemos bien sensibles, bien activados en nuestros sentidos espirituales. Sánanos, límpianos. ¡Aleluya! Espíritu Santo, queremos tener más y más comunión contigo y que haya vía libre. Quita todo tapón de los oídos, Señor. Pon colirio en los ojos, Señor.